Somos Agofa TV. Agofa TV. Nos ves y nos escuchás on demand. Agofa TV. En YouTube y Spotify. Compartí Agofa TV. Somos lo que vos elegís ver. Buenas tardes, bienvenidos a Panorámica. Esto es el programa que le da voz a las pymes, el programa del sector productivo, que de alguna manera representamos. Bienvenida Fabiana, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Bueno, hoy con mucho frío en nuestra ciudad, Tremendo. Pero realmente hermoso. Pero cuando sale el sol, vos viste que cambia el ánimo, Siempre ¿no? que Si salga tuviese el este sol, clima con viento y frío, pero nublado. El otro día estaba que se nos volaban todas las persianas. Sí, sí. Yo vivo en un 11º piso, imagínate el frío, el Claro. viento, se nos volaba todo. Pero bueno, gracias a Dios acá, poniéndonos firme a pesar del frío y avanzando, por supuesto, en nuestra querida ciudad. Bueno, aprovechando también en muchos de los casos los comercios, que en el cambio de clima siempre hay demanda de ropa de abrigo. Bueno, gracias a Dios por que suerte. cambia el clima Y se ve de a poco, más allá del cambio de clima y estacionalidad, una incipiente reactivación, porque se ve más gente en la calle. No vamos a decir que estamos en números positivos. En general, y se me ha consultado esta semana, porque así los índices de CAME a nivel nacional lo indican, que por lo menos en Rosario viene progresando. Rosario, por ejemplo, el fin de semana largo fue de mucha llegada de gente de localidades vecinas, turístico, y fue positivo en relación a lo que viene sucediendo en el resto del país. Creo que Rosario viene proponiendo, bueno, mayor seguridad y ofertas culturales y todo lo que tuvo que ver este fin de semana de la bandera en nuestra ciudad, lo que sucedió, también va a suceder para el 9 de julio y también vamos a consultarlo con nuestro primer invitado. Totalmente, porque tiene que ver con la historia, en realidad, la historia de nuestra ciudad. Tal cual. ¿Quién no ha pasado por ese lugar? ¿Quién no se ha sacado fotos? ¿Quién? A ver, yo me acuerdo cuando era chiquita, teníamos que ir los fines de semana a este lugar. Y sí. Y tenemos icónico. fotos de cuando éramos pequeños. Cuando éramos pequeños, que fue parte de los nuestra vida. 15 años, las chicas siempre para los 15 Claro. tenían que ir a ese lugar. Bueno. Era un punto neurálgico, pero crucial para todo. Autoridad y nadie más sabe sobre este lugar emblemático de la ciudad de Rosario que el presidente y nuestro primer invitado de la asociación Amigos del Parque Independencia. Así se llama, ¿no? Así es, Asociación Amigos del Parque Independencia. Adrián Bueno, D'Alessandro, bienvenido a Panorámica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es lindo para los rosarinos juntarnos a charlar del Parque Independencia, porque ustedes hicieron una introducción buenísima. Es un lugar en donde viven eternamente los recuerdos Tal cual. de todos los rosarinos, Así ya sea es. desde los 15, una tarde hermosa de la mano de nuestros abuelos, Ujú. y bueno, y eso que, sobre todo para nuestras generaciones y de nuestra generación hacia atrás, Ujú. lo maravilloso y lo fantástico que era ir al Parque Independencia, Tal ¿no? cual, Que no cual. digo que no lo sea actualmente, porque todavía nos llena de alegría ver Lo es. a los chicos cómo disfrutan y todo, cómo se transforma en un espacio maravilloso cuando uno lo visita. Pero bueno, lo era mucho más en aquella época, donde, bueno, era un paseo más que obligado de la ciudad. Sí, Aparte sí. que siempre tuvo esa magia. Tal cual. Hasta el día de hoy. Y es referencia del turismo que viene a Rosario, Totalmente. A ver, cuando viene un turista o algo, es lo primero que se le dice, ¿no? tenés Y porque que es la puerta de recorrerlo. ingreso también. Y porque aparte, a ver, es hermoso. Ujú. Es hermoso. Contame, ¿ha decaído al principio del Ajá. tiempo? Había decaído un poco lo que era el parque, porque se veía, o sea, esa falta de, a lo mejor, mantenimiento y toda la cuestión. ¿Qué es lo que había pasado y cómo ahora lo estamos remontando a Sí, esto? ¿qué los movilizó? Bueno, a nosotros generarlo, como ¿no? asociación somos un producto de eso que vos estás Claro. diciendo. Somos un producto de ese periodo de decadencia que transitó el parque, Ujú. sobre todo por la década de los 90. Sí. Y bueno, fue un poco el motivo por el cual se
se creó esta asociación, yo soy el fundador, pero la verdad que hay un grupo de gente muy grande que compartió mi preocupación de aquella época y se sumó, y desde entonces nunca más se dejó de trabajar. Que son vecinos los que integran la Un asociación. poco de todo. Hay de todo. Hay vecinos, hay gente que no es tan vecina, pero que también ama el lugar. Tiene identidad con el lugar, se sumó a colaborar. Hay gente que está vinculada con empresas, con la función pública. Bueno. La verdad que siempre todos estamos un poquito siempre pendientes de lo que pasa en el parque, y por eso el parque es una gran vidriera, ¿no? para la ciudad. Después, ese periodo de decadencia, lógicamente, tuvo un corte cuando en la gestión de Hermes Wiener se decide que, bueno, era la época en donde todas las ciudades del mundo estaban preparándose para recibir el nuevo milenio, allá con el arribo de los 2000, de la década del 2000. Entonces, bueno, se desató como una fiebre por hacer obras públicas emblemáticas para recibir algo como lo que estamos transitando ahora, de los 300 años, con el tricentenario de Rosario. Por eso fue como a nivel mundial. Todas las grandes ciudades del mundo hacían algo relacionado, ¿no? Para recibir el nuevo milenio. Y la administración de Hermes Wiener elige al Parque Independencia para hacer una gran puesta en valor. Entonces allí conocimos y vimos por primera vez las aguas danzantes, pero previo a eso se hizo una puesta en valor de casi todo el parque, con iluminación, con restauración de todo el patrimonio artístico y cultural que tiene el parque, que tiene 9 fuentes ornamentales de agua, un patrimonio riquísimo en esculturas, por ejemplo, muchas que son traídas de Francia, nada más ni nada menos. Sí, esa parte de la historia y del valor patrimonial que tienen algunas cuestiones que uno ve como... La verdad que, sinceramente, como cotidianas, porque las conocemos desde pequeños y las vemos todos los días, pero obviamente tienen un valor artístico y patrimonial gigante. A nosotros nos encanta ver las caras de asombro de grandes y de chicos cuando participan de las visitas guiadas que nosotros hacemos por el predio y descubren cosas realmente maravillosas y que son como un poco la historia no tan conocida del Parque Independencia, como el origen de todo el patrimonio que encierra el parque, o cuestiones sumamente curiosas, como por ejemplo todo lo que ocurre en torno al origen y a la historia del monumento a Belgrano que tenemos en el pleno Boulevard Oroño, donde hay allí una historia riquísima de cómo se da la construcción de ese monumento y los materiales que se utilizaron, en donde el bronce que se utilizó y que se mandó a Italia para hacer la escultura es el bronce que se obtuvo de haber fundido 2 cañones que el propio Belgrano le arrebata a los españoles en la batalla de Salta, y está invertido y puesto ahí ese bronce. Bueno, hay cosas increíbles, y bueno, y por supuesto, todo lo que ha sido como escenario urbano el Parque Independencia en materia de los grandes eventos socioculturales que tuvo Rosario, porque por ejemplo el Parque Independencia fue sede durante muchos años de los carnavales más grandes del mundo. Eran fantásticos, yo los llegué a vivir. Sí, era muy yo chiquito, no estaba acá, yo no estaba en la ciudad en ese momento. Los carnavales más grandes del mundo en el Parque Independencia. Sí, ¿por qué? Porque mientras había un tremendo desfile de carrozas y de comparsas en Oroño, en simultáneo vos tenías los bailes de carnaval en los clubes, en Gimnasia, en Newell's, en Provincial, en el Polideportivo Jorge Newbery, y en esos bailes de carnaval hay testimonios, que no me dejan mentir, de que han pasado las estrellas de la música del mundo. Es donde muchas somos producto de esa generación que se conocieron en los bailes de los clubes. Te hablo de Rafael, te hablo de Serrat, te hablo de glorias de la música internacional que venían a los carnavales del Parque Independencia. Y después, bueno, podemos hablar de los circuitos callejeros de Fórmula 1, de la década del 40 y del 50, donde toda la alta sociedad europea escapaba del invierno europeo y venía en el mes de enero a ver el circuito callejero de Fórmula 1 del Parque Independencia, que tenía el prestigio de lo que hoy puede ser Mónaco, por ejemplo. Monza, ¿no es cierto? Así que fíjense la joya que tenemos, porque además está considerado como uno de los 5 parques más importantes en toda Latinoamérica, parques urbanos, ¿no? Claro. Que no se confunda con el pulmón más importante de verde que tiene la ciudad de Rosario. La ciudad, y además tiene esta versión, te diría, casi única, porque conviven dentro de un gran pulmón verde, rodeado de naturaleza, de una arboleda que ya está por los 130 años de antigüedad. Conviven instituciones como los clubes deportivos,
3 museos de primerísimo nivel, Claro. donde, por ejemplo, el Museo Castañino es el segundo Sí, museo sí. de arte más importante de la República Argentina. El Museo Julio Márquez, el Museo de Historia, que es Tremendo. fantástico, Sí. que ahora va a tener un relanzamiento importante con Qué un bueno. plan de obras que está llevando adelante el gobierno provincial. Ujú. Y el Museo de la Ciudad, El Museo de la que Ciudad. además funciona en un lugar maravilloso porque era fue la primera escuela de aprendices jardineros de la ciudad, y hasta llegó a ser vivienda del director del parque. Porque el Parque Mirá vos. Independencia, cuando se inaugura, estaba casi como en el medio del campo en aquella Claro. época. Digamos, estaba bastante retirado de lo que Alejado del casco histórico, era el sí. casco histórico, que era la ciudad en sí misma, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por eso tenemos testimonios de las primeras fotografías de la época donde Qué bueno. la gente venía al Parque Independencia en carruaje, tirado por caballos. Bueno, y ni hablemos de los atuendos, ¿no? Porque venir al parque era un paseo casi como de gala. Entonces vos ves en esas fotografías las mujeres vistiendo de largo, hombres con traje, con galeras, Qué lindo. o con sombreros elegantes. Y bueno, eso hace de que tengamos acá, ahora lo tenemos casi en el centro de la ciudad. Sí. Es un lugar de paso. Vos decías algo muy importante, que decir, bueno, los rosarinos a lo mejor lo vemos casi todos los días, porque o pasamos o lo usamos para cortar camino. Entonces como que lo vamos naturalizando. Pero con el movimiento turístico que se está reactivando en Rosario, que eso nos pone muy contentos. Seguro. Por ejemplo, el feriado largo del Día de la Bandera, este último que tuvimos, en el parque tuvimos también un récord enorme de visita de turistas. Y sí, porque... Y en diálogo con ellos, justamente ponían en valor lo que por ahí nosotros, de verlo todos los días, nos acostumbramos, No, ¿no? La aparte, gente viene como totalmente. referencia al monumento y al Parque Exacto, Independencia. el Parque Independencia, pero aparte es apasionante y yo lo vivo cuando salgo a hacer una caminata, por ejemplo, en el parque, que me apasiona. Cuando te empezás a meter por las callecitas que tiene el parque y empezás a descubrir, la palabra que él dijo, la gente descubre, porque vas descubriendo no solamente estas estatuas que son divinas, las obras de arte que tiene, sino esos espacios que son enriquecedores y que guardan toda esta historia y que muchas veces no la conocen. El ciudadano rosarino no conoce esto porque sí, justamente naturalizando lo que es. Claro. Sí, el Parque Nosotros decimos Independencia. que el Parque Independencia respira historia en cada uno de sus rincones, porque tenés un sectorcito del Rosedal, donde tenemos el Banco Histórico, que fue donde se tomó la primera fotografía de Ernesto Che Guevara, donde él es un bebé de 6 meses, que aparece en la foto en brazos de su mamá, y al lado está su padre. Están sentados en ese banco, un banco histórico que está emplazado y fue restaurado, está allí, con su señaléctica. Pero también está la última foto que se toma en la República Argentina, Ernesto Che Guevara, que es una foto que se la tomó pegado al puente del laguito que está cercano al bar, al bar del laguito, donde él está con Granados, con su amigo y con las motos a punto de partir hacia Bolivia, por ejemplo. Así que en el Parque Independencia se produce la primera y la última foto en suelo argentino de un personaje histórico como Ernesto Che Guevara. Y bueno, y así podemos estar el día entero charlando, ¿no? De este tipo de cuestiones. Pero bueno, también se da lo que nosotros llamamos el Parque de los Inmigrantes, porque un recorrido específico que hacemos nosotros es el Parque de los Inmigrantes, donde charlamos y visitamos los lugares en donde han dejado su huella marcada a fuego los inmigrantes que llegaron a nuestra ciudad en la época de la inmigración europea del siglo pasado. Entonces ahí te encontrás con que los franceses nos dejaron una réplica del sector central de los jardines de Versalles en París, como nuestro jardín francés acá en el Parque Independencia, en Pellegrini, a la altura calle Alvear, ese lugar maravilloso que es el único que existe en la República Argentina, que tiene un diseño precioso. Pero después también tenés Plaza Italia en Oroño y Cochabamba, de la mano contrapuesta al calendario de flores, en donde está el monumento a Garibaldi, que es una pieza de un valor patrimonial enorme, realizada en Italia, que también tiene toda una historia, que fue enviado en barco desmantelado en piezas y se montó
primero en la sede de la Logia Masónica en la calle de La Prida, y después de un tiempo llega al Parque Independencia con el proyecto de los italianos de tener su propia plaza. Y después tenés el Plaza Rosedal. Italia, el Rosedal, la fuente de los españoles, Tenés ¿no? los españoles con su Rosedal. Los Rosedales son una Es creación una belleza. española, digamos, un modo de parquizar netamente español. Y tenemos un Rosedal maravilloso que Hermoso. fue puesto en valor hace muy poco. Ujú. Y ahora estamos re felices con la posibilidad que logramos después de tanto esfuerzo de la recuperación de la fuente. Y en forma más contemporánea se suma la colectividad libanesa con la Plaza del Líbano, que fue Ajá. creada hace unos 10 años atrás en el espacio verde cercano a la rotonda de Moreno y Sí. Riobamba. Sí, bueno, ahí tiene una escultura mi hermano, que es el que hizo Que- la escultura que está en la A Plaza del pedido Líbano. de los inmigrantes libaneses. Sí, sí. Sí, bueno, que también es un lugar hermoso, Pero que recuperado. aparte es un lugar donde el arte convive con la cotidianeidad, porque hay juegos, porque hay lugares para hacer ejercicio, donde uno va a hacer caminatas o Totalmente. correr o hacer ejercicio. Y la verdad es que mezclarse y convivir con el arte callejero, con el arte puesto al servicio Sí. de Y la una ciudadanía. recomendación para los que nos están viendo y escuchando. Vayan al jardín de los niños. No importa que se trate de alguna familia donde no haya niños. Vayan. Claro. Vayan, conózcanlo, recorran, vean la casa de Leonardo, donde están las reproducciones en escala de los inventos de Leonardo da Vinci. Ahí van a poder ver dónde está la primer bomba de agua que era a vapor, con la que se llenó el laguito por primera vez. Mm. Está la napa, se puede ver perfectamente porque fue toda una estructura que fue recuperada y está en exhibición. Y suban a la montañita, que hoy día es el paseo de la montaña encantada, donde van a tener una sensación única, porque es una selva, literalmente hablando, es una selva Enclavada en el centro, en de, el la centro ciudad, de la ciudad. donde vos te vas a sentir aislado de todo lo urbano, digamos, y donde vas a encontrarte con un paseo no solo selvático, sino donde vas a ver la representación de los 4 elementos, porque hay un sistema que recrea en una tormenta. Después te vas a encontrar con una cascada de agua, te vas a encontrar con una llama en donde los chicos escriben sus deseos en un... ¿La montañita está dentro del parque de los Está niños? dentro del jardín de Del los jardín de niños. los niños, Forma mirá. parte de todo lo que ofrece Eso me el faltó, jardín. eso tengo que ir a ver. Bueno, vayan. Está Vamos a bueno. ir, Vamos a ir. Sí. Vayan, Vamos a la es montañita. gratis y es un lugar Está maravilloso espectacular, donde si sí. vos cerrás los ojos podés decir estoy en el medio de las cataratas del Iguazú y va a ser lo mismo, porque créanme que es un lugar que cuando yo llevo gente que no es de la ciudad a conocerlo quedan impactados por lo hermoso del lugar y lo interesante de la propuesta. Te hago una consulta, porque, a ver, todo esto, así como Miguel y yo estamos asombrados con tantas cosas, porque no las conocemos y porque no se difunden tanto. ¿Por qué razón la falta de difusión o la falta de promoción, a lo mejor, de un punto tan importante dentro de nuestra ciudad? Porque a veces, yo creo que a veces los funcionarios, y no quiero que se enojen conmigo, por ejemplo, la gente que está en la Secretaría de Turismo, pero los funcionarios a veces pierden un poco la visión de la importancia que tiene el parque y a veces lo dejan de lado a la hora de promocionarlo. Claro. Y estamos a veces, y también la ciudad tiene sus modas. Es como que estamos en una etapa en donde parece que todo tiene que ser sobre el río, o que todo tiene que estar, digamos, y es un poco nuestra tarea de despabilar a veces Sí. a estos funcionarios que son los que a veces tienen los recursos para poder hacer la estrategia publicitaria Tal cual. turística de la ciudad. Tal cual. Y realmente está poco difundido y es una lástima porque justamente para una familia con chicos, Sobre créanme todo convocar que a la familia, claro. el parque te ofrece tanto que puedes pasar el día. El día. Claro, porque aparte siempre estamos con la disyuntiva. ¿Dónde lo llevamos? Las familias que tienen Sí. niños te dicen, ¿y dónde vamos? ¿Dónde vamos? Lo ¿Dónde hay metemos un dentro de un parque? shopping, ¿no? ¿Dónde hay un lugar que No. sea temático? ¿Dónde Claro. hay? Porque realmente como no se... en esto soy parte de decir, no se difunde, entonces no se conoce. Y lo que no se difunde, indefectiblemente Y no en existe. ese sentido, Obvio, tal ¿cuál cual. es tu postura o de la asociación frente a lo que, bueno, en algunos casos proponen de que vuelva a haber juegos como los que en algún momento lamentablemente tuvieron que sacar porque no estaban mantenidos o porque no estaban... Y entiendo, le generaba, porque recuerdos de niño y de gente que venía de localidades vecinas y hasta de Buenos Aires y provincias vecinas al parque
donde estaban los juegos electrónicos. Yo creo que es una oportunidad, por supuesto que estamos totalmente de acuerdo que retorne una propuesta, si bien tenemos un pequeño parque de juegos mecánicos en la zona de Pellegrini y Pueyrredón, donde inclusive está la calecita más antigua del país. Y ustedes saben que la mayoría de las calecitas que están en la ciudad de Buenos Aires fueron fabricadas en Rosario. Y con la mayoría de las figuras, como los caballitos y demás, hecho por un ebanista que es abuelo del actual titular de esos juegos que están en Pellegrini y Pueyrredón. Y la calecita que tenemos allí está incluso declarada de valor patrimonial porque es la más antigua de la Argentina. Y vamos a Europa y le sacamos fotos a las calecitas antiguas y no le prestamos atención y a nosotros la que tenemos tenemos. la nuestra propia, que además es preciosa. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que la ciudad de Rosario merece un parque de diversiones. Ahora, tenemos que ser cuidadosos de algunas cuestiones, como por ejemplo, primero principal, es una inversión importante la que requiere para que tengamos un parque que esté a la altura de la jerarquía que tiene la ciudad de Rosario. Si vamos a hacer algo, hagamos algo bien. Y con digamos, un proyecto integral, porque lo que todos extrañamos, es un parque de diversiones que fue una generación un poco espontánea, no dejaba de ser un conjunto de juegos mecánicos como tirados caprichosamente en un espacio. Nunca tuvo una unidad de criterio, nunca tuvo un formato. Los que han tenido posibilidad de conocer un parque de diversiones en algún lugar del mundo se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, en el sentido de que realmente son centros de entretenimiento donde tenés una lógica, un diseño, un recorrido. Un sector para los más chicos, un sector para los más grandes. Yo creo que si vamos por una reconstrucción de nuestro parque de diversiones, que ojalá que algún día eso llegue, que sería muy lindo y un empuje para el turismo de la ciudad también, tendría que ser algo que reúna estas características. Un proyecto integral como un centro de entretenimiento, que les digo sinceramente, no sé si hoy día un parque de diversiones de esas características cabe en las 2 hectáreas que tenía frente a la rural el viejo parque. A lo mejor un poquito más grande. Estaríamos ya teniendo que abrirnos el debate y el estudio de en qué zona de la ciudad de Rosario podría estar emplazado un parque de diversiones de esa jerarquía, porque si no tendríamos que volver a apelar a algo de una escala mucho más chica, digamos, pero bueno, es un debate que se debe a la ciudad, que se deben las autoridades y tomar una decisión. Hay propuestas, hay propuestas desde el Consejo Municipal para impulsar esto, para que se llame licitación. Y porque es fundamental el apoyo o el negocio privado también, acompañado por una mirada del público. Lo cierto es que el predio donde estuvieron los juegos mecánicos hoy está teniendo un nuevo uso, si bien el proyecto de la Plaza de las Ciencias que se pensó para ese lugar no prosperó, se hizo una primera etapa que fue la limpieza del predio, un parquizado, una reforestación, quedó a medias. Allí se había firmado un convenio con la universidad para desarrollar un proyecto muy interesante que se denominaba la Plaza de las Ciencias, y quedó medio como por la mitad. Y ahora lo está utilizando mucho la Secretaría de Deportes, porque después de los últimos Juegos Sudamericanos de la Juventud, hay canchas, quedó una infraestructura que se utiliza mucho. El predio mantiene su cerramiento perimetral y en algunos horarios se abre al público para que se utilicen esas instalaciones. De modo tal de que, hay que tomar una decisión respecto a ese predio porque es como que quedó a mitad de camino. Está lindo, está cuidado, es un complemento. Ahora para los Juegos Odesur va a haber estructuras importantes allí. Pero bueno, hay que tomar una decisión si queremos que eso ya quede cedido para la práctica de deporte o si queremos que vuelva al entretenimiento, ¿no? Adrián, y tanto compromiso y tanto involucrarse, porque entiendo yo y sé porque llevo adelante una asociación que requiere un esfuerzo grande para mantener la personería jurídica y muchos gastos. Primero, explicarle a la gente que es totalmente ad honorem y te moviliza tu pasión, porque se nota que lo haces con cariño, el cariño que tendríamos que tener todos por nuestro parque y empezar, a participar de este tipo de asociaciones sin fines de lucro, como la de tu vecinal o la que te represente, ¿no? Pero involucrarse, primero, 2 preguntas.
¿Cómo ustedes financian todo eso? Porque mantener el parque, inclusive yo sé que estás detrás de cada detalle, hasta del funcionamiento de las aguas danzantes, del mantenimiento del mobiliario. Ahora estás con un proyecto para revitalizar o poner en valor el Palomar, que está vandalizado permanentemente. Tenés como muchos proyectos. ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? Digo, como ciudadano, que te lleva un montón de tiempo y esfuerzo y dejar cosas de lado. Y por qué esto te llevó a, de alguna manera, participar también en política, ¿no? Bueno, primeramente nosotros tenemos, a raíz de todo este compromiso que pudimos demostrar casi desde el minuto cero, durante la administración de Miguel Lifchi como intendente de la ciudad, fuimos convocados y se firmó un convenio de colaboración mutua entre la Municipalidad de Rosario y nuestra asociación. Eso a nosotros nos permitió conformar un equipo de trabajo compuesto por mayormente gente joven y bueno, a instancias de la tarea que realizan, que nosotros hacemos un trabajo de refuerzo del mantenimiento del parque muy importante y eso nos permite a su vez estar en el territorio todo el tiempo y detectar los problemas y empaparnos de las necesidades y gestionar para que esas necesidades se resuelvan. Entonces, en el marco de ese convenio a nosotros nos da un aire muy importante para trabajar, para estar tan encima de las cosas como vos bien dijiste y de tener incluso algunas cosas 100% a nuestro cargo, como el mantenimiento del lago, el mantenimiento de la mayoría de las fuentes ornamentales, el cuidado de los animales, porque una de las maravillas que tiene el parque es de tener su propia fauna, donde tenemos allí un ecosistema acuático maravilloso en el lago, donde tenemos hasta cangrejitos de agua dulce viviendo allí. No solo los más famosos como los patos y los gansos que tienen su club de fans. En la isla del laguito también había animales. En la isla del lago tenemos incluso hasta la maternidad, que la construimos nosotros, donde hay un espacio calefaccionado y acondicionado para que las mamás vivan allí durante 2 meses cuando tienen sus crías, por ejemplo, que eso no existía y las crías, cuando nosotros empezamos a trabajar, las crías de los animales se morían todas por hipotermia, porque nacen en los últimos días de agosto donde todavía tenemos días fríos. Cuando los gansos o los patos nacen no tienen plumas, entonces no tienen defensa ante las bajas temperaturas. Entonces nosotros una de las primeras cuestiones que hicimos fue armar un espacio acondicionado en la isla central del lago, que además es un lugar donde lo dejamos que la naturaleza haga lo suyo. Ahí no se podan los árboles, no se corta el pasto, no se toca nada. Es un pedacito de reino natural en el medio del lago. Y allí es donde viven los animales. Bueno, la única intervención media humana que hay ahí es justamente el espacio este que hemos armado para la crianza de los animales cuando recién nacen. Y bueno, y yendo a la otra pregunta, a propósito de todo este compromiso, nosotros nos hemos integrado en redes con otras asociaciones que también se preocupan por cuestiones de la ciudad. Nosotros hemos tenido iniciativas más allá de los límites del parque, porque hemos hecho algunas tareas solidarias para con Rosario en otros campos, digamos. Hemos hecho la reconstrucción de la iluminación escenográfica de la catedral hace 2 años atrás, porque también empezamos a querer hacer algunas acciones concretas en beneficio de Rosario, más allá de los límites del parque. Y bueno, eso generó que una de las fuerzas políticas que integran Unidos para Cambiar Santa Fe me convocaran para que participara este año como candidato a concejal. Acepté el desafío porque conozco a la gente que me convocó, que es un grupo humano maravilloso, que es la gente de UNIR, y la verdad que fue una experiencia muy linda, realmente muy, muy linda, muy enriquecedora. Hemos armado una plataforma de proyectos muy interesantes para la ciudad, muchos de ellos puestos ahora al servicio de la lista de Unidos que está en competencia para el domingo. Y bueno, y con la idea de seguir participando, digamos, o sea, la idea es seguir trabajando y seguir participando, porque también somos de la idea de que, bueno, realmente para que se puedan concretar cosas, a veces es necesario, ¿no? Tener un espacio en alguno de los ámbitos de poder de la ciudad. Siempre tiene que estar lo político, o sea, la gestión pública conjuntamente vinculada con o lo privado o con esto que ustedes los hacen realmente de corazón y que está buenísimo, porque le ponen ese granito de arena a la ciudad que es necesario, porque si no es hasta... Fue una propuesta que en realidad la rechacé varias veces, porque no sabía cómo podía compatibilizar, viste, la cuestión política a veces hay gente que no la toma del todo. Pero nosotros... Y no queríamos a lo mejor empañar todo este trabajo, pero bueno, este año cambiamos de idea y participamos. Está bueno que la gente
que se destaca en el mundo de la acción privada, pública, que por ejemplo, la asociación que vos representás, o asociaciones de comerciantes, asociaciones vecinales, o que alguna gente también hace cuestiones solidarias. El otro día estuvimos hablando que ustedes también participan de este tipo de acciones que tienen que ver con lo solidario que es el rosarino. Y por ahí también destacar también ese espíritu de mirar a los más vulnerables y mirar también de llevar o traer a la ciudad cosas importantes, o el mantenimiento de algo que también trae turismo, que trae desarrollo Miguel, productivo. tenemos que entender que el turismo mueve la economía de un montón de sectores. Seguro. Por ende, tenemos que ver que estas acciones llevan al crecimiento de la ciudad. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer fuerza. Exacto. Bueno, sí, tenemos que dar vuelta de página. A nuestra segunda invitada que está llegando, y la verdad es que está buenísimo que la gente participe, que la gente se informe, que la gente se involucre, como te digo yo, en ese tipo de representación que tenés seguramente para poner en valor la plaza de tu barrio, para poner en valor todo, Totalmente. ¿no? Todo está Una bueno. propuesta que habíamos hecho nosotros era justamente que desde el municipio se ponga en marcha un programa de estímulo a los vecinos, sobre todo a los jóvenes, para que la experiencia de la Asociación de Amigos del Parque pueda se replique replicarse en otras plazas, en todas en las otros plazas lugares, y parques de la ciudad, porque la gente está muy ávida de participar y de tener un espacio de participación. Eso genera compromiso y les puedo asegurar que cambia mucho el panorama. Nosotros lo hemos vivido, está bien, tenemos 25 años de trabajo sobre el lomo, pero nosotros, por ejemplo, que esto me gusta mucho contarlo y es cortito, muchos de los jóvenes que hoy trabajan con nosotros en nuestro equipo de tareas eran chicos que estaban sin trabajar, sin estudiar, todo el día dando vueltas por el parque, y eran los autores de los principales problemas de vandalismo que teníamos. Y ahora trabajan con ahora ustedes. son los defensores número uno del Parque Independencia, bueno eso. porque encontraron un lugar de contención, de participación, donde aprendieron oficios. Entonces, bueno, ese modelo, imagínense llevarlo a todos los parques y plazas de la ciudad, lo que sería. Y bueno, y vamos por eso. Vamos por no? eso, vamos por eso. Y porque más gente se involucre y participe, se informe. Y bueno, viste que hay un discurso antipolítico, por eso hay gente que por ahí lo duda o lo piensa dos veces antes de participar e involucrarse. Pero está buenísimo, puede por cambiar. lo menos, puede cambiar. que se involucren. Claro que sí. Siempre que puede cambiar. Si no, fundamentalmente que vayan el domingo a votar. Eso es fundamental. ¿Viste? Que porque es nuestra principal está herramienta de tanto ese participación. discurso que denosta la política, pero es con mejor... Valoren el voto, que es nuestra principal herramienta de participación y de que podamos hablar como ciudadanos. Yo siempre digo lo mismo, en cada elección tenemos la posibilidad de hablar. De hablar, tal exactamente. cual. Sí, no lo dejemos pasar. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Gracias por la visita y gracias por estar acá con nosotros. Hasta la próxima. Seguimos en Panorámica. Gracias, Adrián. Seguimos en este programa que es La Voz de las Pymes. Seguimos acá en Panorámica, La Voz de las Pymes. Fabiana, interesantísimo lo que escuchamos de Adrián. Súper, porque aparte nos abrió y nos remontó
a esos años. Tal cual. Bueno, y mucho por descubrir y conocer, porque hay cosas que, viste, Totalmente. a lo mejor hoy las miramos con otros ojos. Y lo bueno es que el público se va renovando, así que siempre hay que estar bien informado. Seguro, seguro. Así que bueno, ahí con todas las pilas. Y seguimos en Panorámica, siempre atravesados por la cuestión pública, ¿no? Porque el mundo de lo privado también seguramente se vincula, está muy cerca, es importante que se, como decíamos antes, se informen, se involucren y participen en este tipo de organizaciones como la de Adrián, como un centro comercial, como una vecinal, y también esto nutre de alguna manera a la política y nutre a bueno, nuestros representantes. Los primeros representantes de los ciudadanos son los concejales. Y hoy tenemos el agrado de tener a Marisol Braco, bienvenida a Panorámica. Gracias. Que también, bueno, viene del mundo de lo privado y tu gestión. Primero, bueno, contanos un poco, porque estuviste trabajando de mucho tiempo en la parte de prensa de Rosario Central, ¿no es cierto? Sí, sí, casi una década. Bueno, Wow. un montón de tiempo. Un montón. Que Sí. te generó y te dio un montón de Sí, por supuesto. conocimientos que tienen que ver con la vida de un club Ujú. de los más importantes de la ciudad de Rosario, que también te dio la posibilidad de alguna manera acceder a la política. Sí, sí, y aparte te prepara para cualquier cosa. Claro, ahí estabas apagando incendios Sí, como un todo el bombero. tiempo, 24/7, y es un club, es una ciudad. Es una Si ciudad. vos te pones a pensar la cantidad de socios que tiene, es una ciudad. Y Así sí, y sí. Y Bueno, convivís con la pasión, que no es fácil, no es sencillo. y administrar esa pasión, Sí, por supuesto. seguro, porque bueno, uno ve un club de fútbol, pero más allá del club de fútbol hay un club social y Social, deportivo sí, por importantísimo, que Sí. donde mueve un montón de gente que Sí. hace otros deportes. Es un que- fenómeno social, un fenómeno social. Eso es importante entenderlo, ¿no es cierto?, desde todos los ámbitos, porque así también opera el mundo Sí. por medio de las pasiones. Contanos un poquito cómo es ese paso, cómo es esa persona que Sí. dice, bueno, ok, de esto me paso a ser concejal de la Sí, ciudad. sí. Primero te ¿Cómo? tienen que elegir, ¿no? Primero Ojalá te se tienen que note elegir, Primero pero te bueno, tienen- pero hay que tomar la decisión y decir, a ver, ¿cómo es ese paso que haces? Sí, te digo, no me costó, es algo que no me costó, o sea, lo tomé también como un desafío personal, asumir un compromiso de esta magnitud, pero sinceramente no me costó. Y estoy súper contenta por la posibilidad. Después de haber sido mamá, es otra de las cosas maravillosas que me pasó en la vida, representar a vecinos y a vecinas de la ciudad, Claro. estar a disposición todo el tiempo para solucionarle el problema a todos los rosarinos de alguna u otra manera. La verdad que Sí, porque con cada proyecto, con cada acción que Ujú. generás, seguramente un poquito le mejorás la vida al sí, ciudadano. sí, bueno, de hecho me tocó reencontrarme con parte de mis raíces, de alguna manera, porque De tu historia de de mi vida. historia, de ¿no? mi historia de vida. Mi abuelo Juan Braco fue uno de los fundadores del mercado de productores cuando estaba en el mercado del Abasto. Y bueno, después... Claro, que estaba en donde está la Plaza Montenegro, Exacto. Y después, bueno, es una de las personas que conforma esa comisión que viajan a Santa Fe para conseguir la cesión de los terrenos donde hoy está el mercado de ¿no? En productores. Fisherton. No, en calle 27. En el de calle En el 27. de calle 27. Y bueno, yo como concejal ya fui en varias oportunidades, recorrí y escuché las Claro. problemáticas que tienen los puesteros, los quinteros. Yo tengo clientes ahí en 27 y de alrededor de lo que funciona en el mercado de 27, el mercado de productores, funcionan otros comercios que tienen Sí. que ver con los productos alimenticios también, y no tanto porque hay de todo por ahí, y generó un polo Sí, terrible. de desarrollo económico y producción inclusive que ocupa y emplea un montón de gente, ¿no es cierto? Muchísima gente, muchísima gente. Es una fuente inagotable
de trabajo, aquel al que primero que quiere poner su negocio familiar, que se pone una verdulería, termina en el mercado. Sí, sí, y es una gran escuela. Es una gran escuela. Sí. Yo tengo el recuerdo, mi viejo, terminé 5º año el otro día, me dijo a las 4 de la mañana te venís A conmigo laburar a la al madrugada. mercado, Sí, a al la mercado. madrugada, A la madrugada. y te da una facilidad de venta, porque lo que vos tenés ahí, lo tenés que vender. Y sí, Totalmente. porque ¿no? son No perecederos. hay con porque qué son- darle ahí. Sí, sí. Exacto. Así que, no, es un ambiente muy lindo, Sí. muy lindo de mucho laburo, mucho sacrificio. Hay muchas generaciones que conviven ahí, porque está el abuelo, el Tal papá cual. y el hijo que hoy está laburando, que son quinteros. Sí, sí, que son un oficio, aparte. La verdad es que, más allá de que son comerciantes, Ujú. tienen mucha relación con la producción, porque son quiteros, porque tienen Sí, su sí. propio. Sí, y lo que te su lleva a propia eso, producción. porque es una inversión que realizan, que a lo mejor, desgraciadamente, también jugás con el tiempo. Y sí, que- con el clima, con sí. el clima, que bueno, que a veces te puede llevar una Y cosecha, ni hablar, ni hablar. ¿no? Pero no, está bueno volver a eso de alguna manera. Digamos, mi cargo como concejal Te dio la posibilidad, me dio la inclusive, posibilidad. de mejorarle las Exacto. condiciones también, Sí, ¿no? sí, Ayer tuviste una Sí. visita con, bueno, estamos dentro de Unidos, sí. le explicamos a la gente que formás parte del interbloque Sí. y aparte fuiste candidata Fui candidata. y ahora quedaste dentro de la lista de Unidos. Sí, sí, totalmente. Que el domingo, bueno, de alguna manera estás apoyando esta nueva campaña que ya termina, Ujú. que hoy tiene el cierre. Hoy tiene el cierre, Y sí. que, bueno, llevaste a conocer a Damián Puyaro, el hermano de nuestro gobernador, con Ujú. Pablo Gavira, que estaba en la fórmula Sí, con vos, sí. y estuvieron haciendo una visita con ayer, Anita ¿no es cierto? Con también. Anita Martínez. Sí. Así que sí, fuimos con el secretario de Obras De Obras Públicas. porque en su momento, en una de las recorridas que yo había hecho, ellos tienen problemas en los ingresos y egresos de los camiones que descargan la mercadería en la parte de atrás del mercado de productores Claro. por el estado del pavimento. Así Y que porque hay entran camiones muchísimos cargados. todo el tiempo. Entonces hay un compromiso de la provincia y de la municipalidad de hacer esas obras. Ujú. Así que bueno, sirve el contacto, sirve Seguro. la cercanía y bueno, o sea, todo lo que sea obra pública y que colabore con esto, o sea, dentro Que en en el definitiva entorno. colabora con el Sí, sí. desarrollo y la producción, el empleo y, Ujú. y que sean condiciones dignas de trabajo. Me imagino con estos fríos. Sí, La ayer estaba gente- terrible. Ayer estaba tremendo, te tocó Terrible. justo ayer hacer la Sí, recorrida, que le contamos a la gente que más allá de la función que está seguramente en generar ideas y escuchar propuestas de los vecinos, muchos de los concejales salen y viven la realidad que, Sí. que el vecino sufre todos los días. Obviamente. Sí, sí. Y de ahí surgen un montón de proyectos que se presentan en el Consejo. Sí, ¿no es sí. cierto? Cuando vos recorres los barrios, o sea, sabés cuáles son los problemas o lo que están necesitando y bueno, y de ahí surgen las ideas. Claro. Sí, sí. Y bueno, mucho por delante. Bueno, te queda hasta diciembre. Hasta diciembre me queda. Pero de alguna manera vos estuviste vinculada y fuiste asesora Ujú. en la gestión de Valeria Bart Exacto. en el Consejo, y eso te dio seguramente el conocimiento Sí, para sí, hoy sí. llevar adelante Sí, la banca en el cuando vos llegas, Consejo. ¿no? ¿qué es el sistema de ¿qué es? gestión Claro. parlamentaria? Tal cual. Pero se aprende enseguida, todo se aprende. Sí, Ah, todo se aprende. Sí. Y aparte, si uno tiene vocación de servicio, Sí. porque fundamentalmente es esto, ¿no? Involucrarse con el compromiso que asumiste Ujú. y con la gente a la que de alguna manera le debes que te hayan elegido como representante, bueno, es una satisfacción también Sí, encontrar que se resuelven las cosas, ¿no? Sí. Que los proyectos de alguna manera se llevan adelante y le resuelven los problemas a la gente. Sí, y está bueno cuando uno lo ve materializado, cuando vos elaborás un proyecto, sale una ordenanza y se cumple esa Tal ordenanza. sí. Bueno, eso te iba a preguntar, Sí. porque una de las grandes dicotomías que tenemos usualmente el público general con respecto a la política es, ¿dejan hacer? ¿Dejan que los proyectos salgan? O sea, o se hace simplemente alguna parte. Entonces, cuando
vos ves que es esto de llegar al logro Sí, del sí. proyecto, Sí, después de creo que que es la pasa mayor burocracia recompensa. de la política, obviamente. Tal cual, creo Mm. que es la mayor recompensa Sí. para uno como gestionador, Claro. ¿no? Sí, de algo sirvió todo ese proceso, bueno, hoy está. Claro, porque después tenés que dar, o sea, el concejal tiene que dar la cara ante el Ujú. pueblo, ante Y el sí. vecino en Yo- general. pero hay algunos que entiendo y hay una postura que en muchos de los casos la toma la oposición. Bueno, yo llegué hasta acá. Yo el proyecto lo presenté, se discutió en comisiones, se aprobó en recinto. De ahí a que el Ejecutivo te lo lleve a cabo, Sí, bueno, pero hay que insistir. hay que seguirlos. Hay que insistir, golpear. Mira, hay que en insistir esta y se semana yo cumple. justamente que estoy con una cuestión también tocando las puertas de algunos actores políticos, Ujú. yo digo, pobre gente, me debe estar odiando porque no los voy a dejar dormir hasta que me atiendan y hasta que me den la Claro. reunión que les estoy pidiendo. Pero yo digo, la forma de llegar es golpear, golpear, golpear hasta que te abran. Ujú. Indefectiblemente con un proyecto creería que es lo mismo, más allá del lobby que hay que hacer, más allá de los consensos, Claro. que no debe ser sencillo, pero siempre priorizando al vecino sobre todas las cosas. Sí, seguro. Pero bueno, no, está bien lo que vos decís, pero hay que tener constancia y bueno, y el recorrido que tiene, bueno, me pasó visitando los clubes, Ujú. de ver el botón de parada de emergencia en natatorio, que ese es un proyecto Sí. de ordenanza mío. Que está buenísimo. Que está Después de lo que buenísimo. sucedió en el Jockey, ¿viste? Que es- Surgió por lo menos el llamado de atención en muchos clubes también, ¿no? Sí, sí, y de hecho, bueno, hoy guardavidas te dicen, esto me soluciona un montón. Y vos decís, Imagínate. es algo, La responsabilidad que tiene un Sí, guardavidas. claro, que tiene es una- Pequeña una- gran ayuda, porque es una pequeña gran ayuda. en realidad uno no se da cuenta de la necesidad hasta que no vive Ujú. una desgracia. Exacto. O sea, la prevención en realidad, algo se llama prevención, Ujú. es previo a que suceda un hecho. En este caso, lastimosamente, casi siempre Ujú. se espera que suceda el hecho para tomar una acción. Mm. Entonces está buenísimo el hecho de ya poner manos a la obra y evitar estas cuestiones porque son muy dolorosas Ujú. para Sí. la ciudad toda, porque Claro. no hablamos solamente de decir, bueno, porque no lo conocía, no, porque el simplemente hecho de pensar lo que podría haber sido un ser querido ya te duele, Imagínate. entonces imagínate la Ujú. familia. Sí. Entonces me parece tomar una acción ya desde este momento y que sea una simplificación, porque date cuenta que el guardavida Ujú. también tiene una responsabilidad Obvio. emocional, más allá de la responsabilidad Ni hablar. de decir cómo ¿Qué te tenía que parece? haber accionado. Una responsabilidad emocional Ujú. que después hay que trabajar eso. Exacto. Es, es complicado. Marisol, Complicado. se presentó en la última sesión un beneplácito por la llegada a De Di Rosario María. Central de Di María, que Sí. es un jugador querido por todos, Ujú. porque tanto fanáticos de un club como de otro, el reconocimiento y de todo el país, ¿no? Sí. Y esto, que de alguna manera entiendo yo, es el trabajo que se hizo a nivel provincial por la seguridad, le dio la posibilidad de alguna manera de tomar la decisión de venir a Sí. Rosario, Sí, ¿no? sí, A yo- un jugador estrella mundial. Obvio. Primero es una decisión familiar, Sí, sin dudas, pero bueno, todo va de la mano, acompaña lo que hoy estamos viviendo en la ciudad, no era lo que vivíamos en marzo del año pasado, ni ¿no? hablar, Es sí, una sí, realidad. que había miedo de salir a la calle. Sí, Es una totalmente. realidad, así que bueno, yo creo que se dieron, como que se alinearon los planetas Sí. nuevamente Sí. y hoy es una celebración que tiene que tener la ciudad, más allá yo soy de Central, o sea, todo el Claro, mundo claro, lo sabe, claro. pero más allá de eso, digo, Y que pueda venir Messi a Newell's y que puedan venir un montón de jugadores aparte que vuelva un jugador campeón del mundo, de selección, Es o sea, un montón. es un montón, Mm. es un montón. Realmente. Entonces hay que celebrarlo. Y sí. Por eso, bueno, presenté el beneplácito que bueno, que fue acompañado, ¿no? Sí, sí, bueno, bueno. más allá de que se aprobó el beneplácito por unanimidad, Ujú. porque propios y ajenos, los canallas obviamente estamos contentos, y que se haya dado esta situación o este contexto, esta coyuntura donde el club está en condiciones de poder recibir, y la ciudad en La condiciones ciudad está en de condiciones. poder recibir a un jugador de la talla de Di María. Y un montón de proyectos más. Y a futuro,
más allá de que estás dentro de Unidos, ahora estás en evolución, ¿cuál es el proyecto a futuro? Al futuro donde, Lo que venga, donde donde me te depare mande. el destino, yo por supuesto voy a seguir acompañando la gestión del gobernador, que veo que lo viene haciendo de manera brillante, es lo que quiero. Así que bueno, yo estoy a disposición de donde me necesiten. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, y tu experiencia vivida, conozco a tu mamá desde hace muchos años, también por su Sí. militancia, ¿no? Ella, dirigente PDP Sí. de muchos años. Muchos años. Lucre, que le mandamos un beso, que sí nos Sí. está viendo hoy, y todos los miércoles a las 19, de 19 a 20, acá en Agofa. Acá hablamos mucho de producción, de desarrollo económico, de comercio, de industria, de empleo, pero también obviamente de política, porque de alguna manera somos todos actores políticos. Somos todos actores Y políticos. está bueno también que, Sí, yo que creo empecemos que a participar. yo tengo para mí La escuela. mi mamá es También. un modelo a seguir. Hoy, bueno, tiene 71 años y mi hija sigue laburando, trabaja para la agencia de consumos problemáticos y tiene un empuje y una garra que te contagia. Claro. Te contagia. Así que... Sí. Y se involucra con los casos Sí. y por eso también está bueno destacar cuál es tu escuela y qué tipo de alguna manera compromiso con la sociedad tiene alguien que como tu mamá viene participando de este tipo de trabajos que son fundamentales en la sociedad. Son fundamentales. Y la prevención es la madre de todas las batallas, Y ¿no? sí, Así que, tal cual. pero bueno. Gracias por venir, Mari. No, gracias por la invitación, me sentí muy cómoda. Bueno, no, un no- gusto. no suelo dar entrevistas, No, viste, que ya lo me dan sé. perfil Bueno, pero más, está bueno más bajo, pero... que la gente de alguna manera conozca cuáles los legisladores que por ahí son. Sí, obvio. O la gente por ahí tiene una imagen diferente de... Aparte que hay veces que la gente ni siquiera sabe quiénes son. Sí. Por ende, viste, vos decís, pero para ahí, ¿quiénes son? ¿Cuál es el rol? ¿Y qué? Porque te lo pregunta la gente. Sí, sí. Entonces está buenísimo también darse a conocer. Y bueno, Sí, gracias obvio. por contarnos un poquito de todo ese mundo en el cual estás hoy inmersa. Y como siempre, estar ahí, estamos a disposición para trabajar siempre desde lo privado, estamos ahí a full, porque como siempre decimos, la política nos atraviesa absolutamente A todos. a todos. Sí. Tenemos que gestionar en conjunto público-privado para que las cosas sucedan. Bueno, y el domingo todos a votar. Todos a domingo todos a votar, votar, que por siempre lo favor. decimos. Acá en Panorámica, que es un programa que ya tiene 6 años en los medios en la ciudad de Rosario, que siempre tiene un compromiso ciudadano con el sector privado, obviamente, que de alguna manera representa la voz de las pymes, la voz de los comerciantes, de los emprendedores, y también el vínculo con lo público, ¿no? Fundamentalmente, para que de alguna manera haya una voz que escuchen nuestros representantes, que escuchen nuestros legisladores, o el Poder Ejecutivo, donde nos toque estar, o donde les toque estar, también tengan una voz que levante la mano por el sector privado. Por el sector que privado. veces Y el que invierte, sobre que genera todas empleo, las cosas tenemos paga que... impuestos. Sí, los que bancamos en bancan. alguna parte en muchas cuestiones la olla, diría la abuela. Pero, a ver, acordémonos, no nos quejemos si no votamos, Exacto. porque indefectiblemente si no votamos no estamos levantando la voz. Si no levantas la voz no pretendas que te escuchen. Por ende, No te quejes. no claro. te quejes. Entonces, sí o sí, este domingo a votar todos, instar tanto a nuestros jóvenes como a los adultos a que vayan a votar porque es fundamental ejercer ese derecho. Es un derecho adquirido por Y cada uno de obligación nosotros. también, porque eso no se dan cuenta, Sí, pero también es la una obligación cívica. Pero, a ver, cuando hablamos de obligación, Sí, sí. hablamos de algo que te estoy imponiendo. Sí, sí. Entonces, si me lo impones ya me genera un rechazo. Está ¿viste bueno cómo es la cosa? que no sea una obligación Que sea un derecho. coactiva, sino que la gente Exacto. necesite ir a elegir sus representantes. Que vaya a elegir, que vaya a decir lo que opina, Mm. porque si no lo hace allí, indefectiblemente después terminamos con algunos actores que no nos gustan tanto Claro. y lastimosamente esas decisiones nos las tenemos que
tragar. Sí, hay que fumar. Hay que tragársela. Lo que decide la Te la tenés mayoría, que así fumar. es. Las Chito la boca, elecciones dijo en la abuela. democracia. Así que bueno, se nos terminó el tiempo, Miguel. Se terminó el tiempo y bueno, como saben, acá en Panorámica, en Agofa TV, que es nuestra casa, le mandamos un beso también a la familia de Agofa, todos los miércoles a las 19 horas, Panorámica, la voz de las pymes.